Hola, buenas tardes, soy Jaume Farrerons y hoy es 22 de julio de 2023. Mañana son las votaciones para las elecciones generales al Congreso de los Diputados y publico este vídeo porque se me ha reprochado por distintos canales que no me moje respecto del tema de las elecciones. Pues bien, yo creo que quien haya visto mis vídeos puede inferir por sí mismo cuál es mi postura al respecto. Cuál es mi postura, sobre todo por lo que se refiere al partido que yo recomendaría votar. Yo no voy a recomendar que se vote a ningún partido, aunque sí puedo sugerir que en estas elecciones, en este tipo de farsas, sí puede haber una diferencia importante entre votar lo malo y votar lo peor. Pero yo no voy a decir, no me voy a posicionar, porque desde la perspectiva de lo que defiende este canal, todos los partidos son básicamente iguales, los malos y los peores. Aunque sí aclaro que para mí los peores son los que defienden posturas patrióticas y son los primeros traidores a la patria. No voy a mencionar siglas. Ahí está lo publicado y decidan ustedes a quién han de votar y a quién no. Yo no votaré a nadie. Me preguntan por el hecho de que no he dicho nada concreto sobre las elecciones, aunque eso no implique pues decir que vota a este, recomiendo el voto aquí, o el voto a este o el voto a aquel. No, se pueden decir más cosas sobre las elecciones. Y en este sentido, pues sí, creo que algo debo decir. Disculpen, es que me han llamado en el momento más inoportuno. Bien, ya saben que según este canal, Europa en general y España en particular no son países soberanos. Por lo tanto, no habiendo soberanía popular, tampoco puede haber una política propia. Lo que hay es una política de los políticos colocados por la potencia ocupante. Colocados o tolerados no significa que Washington llame y diga a este o aquel, no. El sistema es más complejo. La clase política está toda vendida y ya sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces las diferencias entre un partido y otro son puramente administrativas, lo que no quiere decir que sean irrelevantes, pero dentro de los matices que puedan darse, para mí no son suficientes como para recomendar el voto. A nivel privado sí que puedo haber recomendado algún voto, pero no puedo públicamente decir, para mí el menos malo es este. Entonces, ¿qué ocurre? Toda la casta política está vendida a la oligarquía, punto A, y encima a una potencia ocupante, o mejor dicho, el orden es inverso. Primero la potencia ocupante y después a la oligarquía. Porque en Estados Unidos la casta política
está vendida a la oligarquía, pero no hay una potencia ocupante, aunque sí hay un país que dirige los destinos de la nación, entre comillas, estadounidense, que es Israel. Pero no podemos considerar a Israel potencia ocupante. El mecanismo sigue siendo más complejo, en este caso, por si fuera poco, y sí podemos decir que el lobby israelí, y sobre todo el voto fundamentalista evangélico, hacen que Estados Unidos sea como la espada de la oligarquía. ¿Que esto es una pérdida de soberanía? Seguramente sí, pero hay que analizar el caso concreto. En el caso de España es más burdo, de España y de Europa. Países como Alemania es una potencia económica, dentro del sistema capitalista sí que se permiten unas libertades en el ámbito económico, cuidado siempre que estas libertades no afecten a temas geoestratégicos, como el Nord Stream, lo hemos visto, ahí se acabó el mercado, o el sistema este que promueve China, ¿no? De los móviles, o sea, que sí, que hay un mercado, pero limitado por los intereses de la oligarquía y de la potencia ocupante. En el caso de España, lo primero que hay es que estamos sometidos a la bota de la potencia ocupante, que puede hacer con nosotros lo que quiera. Y lo ha demostrado en el caso del 11M. O sea, lo más humillante que puedes hacer con un país es asesinar a sus ciudadanos y que la casta política encubra a la potencia ocupante, busque unos cabezas de turco y de alguna manera se convierta en cooperadora necesaria de ese crimen de guerra, que es un crimen de lesa humanidad, en virtud del cual todos los políticos, todos, sin excepción, que han tapado este crimen, este escándalo, esta fechoría, podrían ser acusados de alta traición. Y siendo un crimen de guerra, debería existir la pena de muerte, pero ya sabemos que fue abolida, y no fue abolida por casualidad, sino porque se dieron cuenta de que podían ser ajusticiados mediante ese precepto que hasta hace bien poco era constitucional. Pues ellos mismos lo abolieron y de esta manera pues quedaron todos como muy progres, pero en realidad se estaban protegiendo a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es el sistema electoral? El sistema electoral en las falsas democracias liberales, porque el liberalismo es un fraude para que gobiernen oligarquías de bimillonarios, el sistema electoral consiste pues en que hay solo un programa. El programa real es uno. Este programa real se distribuye, por decirlo así, en diferentes siglas políticos que deben representar la comedia de su enfrentamiento mutuo, siempre y cuando no cuestionen los elementos de fondo compartidos por todos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero se podrían poner más, ¿no? Yo voy a poner este porque ahora con Vox pues puede parecer que tenemos un partido patriótico, ¿no? Bien, tenemos partidos de izquierda que defienden, por ejemplo, una agenda social, ¿no? Una agenda social que ampara a los trabajadores de un país. Y tenemos un partido supuestamente patriótico que es contrario a la inmigración, ¿no? En el partido que he mencionado primero, el hecho de que se promuevan agendas sociales para amparar a los trabajadores frente a las dinámicas del capital queda compensado por el hecho de que ese partido promueve abrir las fronteras a la inmigración,
con lo cual ya sabemos que la inmigración crea una bolsa de parados y tira a la baja los salarios de los trabajadores. Entonces todo lo que se gana en ayudas sociales, por decirlo así, pues luego se pierde porque la entrada masiva de inmigrantes tiene una repercusión directa sobre el mercado de trabajo. O sea que usted votará a ese partido por su agenda social. Mira, bueno, la parte de la inmigración pues la voy a ignorar, pero yo como trabajador votaré a un partido que defiende los intereses morales y materiales de los trabajadores. Bien, pues usted, si vota ese partido, lo que se va a encontrar es con la parte del programa de ese partido que se corresponde con la agenda oligárquica, que es el tema de abrir las fronteras a la inmigración. Y esa es la parte que está votando usted, aunque no lo sepa. Y si tienen dudas al respecto, vean lo que pasó en Grecia con Tsipras, que es el homólogo de Pablo Iglesias. ¿Qué pasó? Este hombre representó una comedia, se opuso, o decía oponerse al pago de la deuda de la oligarquía, porque es así, es mediante la deuda como la oligarquía tiene cogidos por los cataplines, con perdón, a las diferentes naciones. Él dijo que convocaba un referéndum, el referéndum pues se celebró, el pueblo griego dijo que no al pago de la deuda, ¿y qué hizo él? Pues pagó la deuda. No se plantó en la plaza aquella, ¿cómo se llama? Bueno, aquella plaza de Atenas, la plaza Sintagma o algo así, y dijo: yo, como representante del pueblo griego, me niego a pagar la deuda, me siento aquí con todos los ciudadanos griegos que me quieran apoyar y no me moveré de aquí hasta que esa deuda se anule. Si te habías metido en ese referéndum, era para obedecer la voluntad soberana del pueblo griego, que decía que no quería pagar esa supuesta deuda de los usureros. Pero si tu intención era convocar al referéndum, que te dijeran que no y luego pagar, ¿cuál fue el resultado? Que pagó, pero no lo mismo, pagó más todavía, porque la oligarquía le sancionó por haber osado apelar a la soberanía popular y haber convocado un referéndum que había dicho no a la deuda. O sea que el pueblo griego pagó un precio también por Tsipras. No solo pagó por los usureros, pagó por tener a un Tsipras, a un traidor, haciendo la comedia de que representaba los intereses de la nación. Y esto es la parte de izquierdas. Tenemos a Tsipras. Y luego tenemos a la parte de derechas, ¿no? Estos que montan numeritos, porque son numeritos xenófobos, para llamar la atención de los trabajadores que se saben perjudicados por la política de inmigración y les hacen creer que si votan, por ejemplo, a un partido como Vox, pues se va a frenar la inmigración. Pero Vox no va a frenar la inmigración. Y luego miramos la parte escondida de su programa. ¿Y cuál es la parte escondida de su programa? Igual que había una parte escondida en el programa, escondida entre comillas, porque cualquiera lo puede leer. Había una parte escondida en el programa de Podemos o de Tsipras, que era abrir las puertas a la inmigración. Hay una parte escondida en el programa de Vox, que son las políticas neoliberales y de recortes sociales en favor de la oligarquía. El neoliberalismo puro y duro, que es lo que defiende Vox. Entonces se utiliza todo el tema de la inmigración para sacar votos de los principales perjudicados por esas políticas irracionales de traer inmigrantes en nombre del humanitarismo. Ya sabemos que el humanitarismo es que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres,
pero luego eso no se va a aplicar. Ejemplo, Meloni, igual que teníamos el ejemplo de Tsipras. Tsipras es la verdad de Pablo Iglesias y Giorgia Meloni es la verdad de Santiago Abascal. ¿Ha frenado Meloni la inmigración? No, porque sabe que con las leyes que hay, son leyes que están sustentadas en todo un aparato jurídico sobre los derechos humanos y sustanciado en lo que es una normativa de la Unión Europea, que implicaría revisar toda la legislación de la Unión Europea, no se puede frenar la inmigración. Italia no puede frenar la inmigración. Y Meloni lo sabía. ¿Y qué ha hecho? Pues números de circo. Pero mientras tanto ya está dándole la mano a la derecha neoliberal para aplicar la parte del programa oligárquico que le interesa a la oligarquía y que estaba presente en su propia opción. ¿Y cuál es? Pues las políticas neoliberales. O sea, que si votas a la izquierda antipatriótica, pensando en que vas al menos a salvaguardar unos derechos sociales de los trabajadores, lo que te van a meter es la parte del programa oligárquico que tú no has visto o no le has dado importancia, y la parte por la que tú has votado no se va a aplicar. Y en el caso de los partidos de supuesta derecha patriótica, pues va a suceder lo mismo. Las políticas de control de la inmigración no se van a aplicar, es imposible que se apliquen, además forman parte esencial de la agenda neoliberal, y ese partido que se llama, él mismo confiesa que es neoliberal y va a aplicar políticas neoliberales, como Vox o el Partido Popular, que se declaran liberales, pero están contra la inmigración, lo que es incongruente, porque de la inmigración es la esencia, el meollo del programa de la agenda neoliberal. O sea, no, yo soy neoliberal en economía, pero estoy contra la inmigración. No tiene sentido. No tiene sentido. Porque la inmigración forma parte de la agenda neoliberal. Entonces, la parte que tú has vendido mediante mucha demagogia en la red, con mentiras o verdades, me da igual, fake news sobre lo malos que son, sobre todo los inmigrantes árabes o musulmanes, porque luego tú dices que si los inmigrantes son cristianos y tal, no pasa nada, o sea, estás confesando que vas a seguir trayendo inmigrantes, solo que en función de una religión, ¿no? Todo esto unido al apoyo incondicional a Israel, que encontramos tanto en Abascal como en Tsipras, porque cuidado, no nos olvidemos de que Tsipras, una de las grandes proclamas de su programa fue que nunca pactaría con Israel. ¿Qué hizo después de traicionar al pueblo griego? Pues hizo lo que dijo que nunca haría, que es pactar con Israel. En el caso de Abascal no hace falta que mienta, porque ya ha dicho abiertamente que para él Israel es el referente, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener con Vox? Pues Vox ha hecho todo el numerito xenófobo, en materia de inmigración no va a hacer nada, y como mucho, si hace algo será contra un determinado tipo de inmigración, los islámicos, pero ni eso, porque cuando entran, supongo que en la patera no puedes decir, tú eres cristiano, pues venga para adentro, tú eres islámico, para afuera, no puedes, no tiene sentido. Entonces, ¿qué parte del programa de Vox se va a aplicar? El programa neoliberal. ¿Qué parte del programa de Tsipras y del Podemos se va a aplicar? El programa neoliberal. Siempre el programa de la oligarquía para los pueblos gentiles, entre comillas. Por lo tanto, yo no recomiendo el voto para nadie. Bien entendido que pedir el voto para nadie no significa que es tal como está montada el sistema electoral de la oligarquía, con eso se consiga algo, con la abstención, porque si se consiguiera algo, yo pediría la abstención. Yo lo único que digo es que yo no voy a votar a nadie, pero no que esté defendiendo una postura abstencionista,
porque el sistema electoral, insisto, está montado de manera que si no votas, tu voto, quieras o no, esto es como la publicidad, ¿no? Que te la ponen por narices. Tú estás viendo una cosa, ¡pum!, te meten la publicidad y ahí no tienes derechos, ¿no? Te lo tienes que comer. Pues aquí es lo mismo. Aquí es lo mismo. Tú no votas a nadie, pero si no votas a nadie, irá tu voto a parar a un partido. ¿Cuál? Es igual, un partido de la oligarquía. A efectos prácticos, por las leyes de Hunt y una serie de mecanismos que ellos mismos han montado, ¿no? Entonces, con esto creo que queda clara mi postura. ¿Y qué propones, no? Pues ya he propuesto en mi canal lo que hay que hacer. Yo no propongo sustituir la democracia por una dictadura, porque si hubiera una dictadura, esa dictadura sería de la oligarquía, porque ya se encargaría la oligarquía de promover un falso disidente y todos picarían como tontos, porque diría 4 pamemas sobre la inmigración, de vez en cuando diría algo sobre la masonería, igual incluso diría algo sobre los judíos, que luego se retractaría y pediría perdón, pero ahí quedaría, y entonces ellos mismos, incluso atacándole, porque claro, la oligarquía sabe que tiene mala prensa. ¿Cómo promueve a un candidato? Atacándole. Le atacan y entonces la gente dice, si la prensa le ataca, la prensa del sistema, pues votemos a esto. Y no se dan cuenta que cuando tú vas, ellos han ido y han vuelto. O sea, ellos tienen psicólogos sociales, tienen todo tipo de científicos sociales, sociólogos, politólogos, que analizan las reacciones de la gente y saben lo que tienen que hacer, lo que tienen que promover para obtener determinadas reacciones. Y a veces para obtener una determinada reacción de las masas basta pues con hacer lo contrario de lo que parecería lógico, ¿no? Si el sistema ataca a alguien, es que ese alguien pues es un adversario del sistema, ¿no? Pero luego miras, por ejemplo, Trump, ¿no? Trump, atacado por la prensa, y luego veías que este señor, pues, su hija se había convertido al judaísmo, su yerno Jared Kushner, que era quien mandaba en la Casa Blanca, según un premio Nobel de Economía, era Jared Kushner quien mandaba, era un judío sionista, casado con la hija, y podías ver fotos de Trump en las ceremonias de una secta judía que se llama Chabad, que es una secta supremacista, no solo racista, supremacista. Y a esa sinagoga van la hija y el yerno, por supuesto, y tienen excelentes relaciones con Putin, otro supuesto disidente. Tengo mis dudas sobre el papel de Putin en todo lo que está sucediendo en Europa, y Netanyahu, ¿no? Entonces ellos ya saben que atacando a alguien, y según cuál sea el estado de la opinión pública, la mejor forma de promover a un candidato es atacándole. Así que mucho cuidadito con los falsos que ha hecho Trump. Bueno, pero eso es un poco etéreo. ¿Y qué ha hecho Trump cuando ha llegado al poder? Pues favorecer a los ricos. O sea, un día, si queréis, hacemos un análisis de las políticas de Trump. Son políticas perfectamente compatibles con los intereses de la oligarquía y con el Estado de Israel, porque el compromiso de Trump con el Estado de Israel ha sido total. Y cuando digo Trump, estamos hablando de Bolsonaro, de Boris Johnson, de Abascal, a efectos de lo que nos concierne, Abascal. Entonces, cuidado con los falsos profetas, que diría la Biblia, ¿no? Sin que eso implique suscribir a la Biblia, porque la oligarquía, cuando tú vas, ha ido
y ha vuelto 30 veces. Y sabe lo que tiene que vender, la idea de que la red es un lugar libre, por ejemplo, la famosa dicotomía prensa oficial, internet. Yo no me fío de la prensa oficial, entonces mi fuente es internet. Como si la oligarquía no pudiera controlar internet. No la controlará al 100%, porque hay un sector de promotores o de opinadores de internet que están ahí publicando, ¿no? Y que no son de la oligarquía. A eso se les deja publicar para tenerlos controlados y hasta que les hacen la ficha, ¿no? Yo tuve 5 cuentas en Facebook y me las cerraron todas, pero primero me dejaron hablar para tener una buena ficha y mi DNI, y me cerraron las cuentas sin ningún tipo de explicación. Entonces sí que hay disidentes en la red, pero son disidentes que tarde o temprano van a ver cómo les tapan la boca. Y en todo caso internet está controlado por la oligarquía. Digamos que la prensa en papel, la prensa un poco más elaborada, está para las clases medias, para los profesionales. Ahora hablaré un poco más sobre este punto. Y para la gran masa de votantes o de potenciales votantes está internet, pero internet también está intervenida. Internet está controlada por Google, está controlada por YouTube, evidentemente, donde estoy hablando, por Facebook, por Twitter, y ahí pues ellos tienen sus propias estrategias. Creerse que ellos no promueven ahí iniciativas supuestamente alternativas, pero que en realidad sirven a sus intereses, es ser muy ingenuo. Y luego, respecto a la prensa en papel, la prensa profesional, la televisión, pues es absolutamente ridículo pretender que esa prensa es todo mentira. No, yo lo que salga en el país es todo mentira. Esto es una chorrada. Esto es una chorrada. Si el país solo publicara mentiras, yo de verdad diría gracias, porque los tumbo en poco tiempo, pero los tumbo. Pero no funciona así. Lo que publica el país no son mentiras. Lo que publica el país, por ejemplo, y estoy hablando del país, pero voy a hablar de cualquier otra, es información sesgada. O sea, lo que dicen es verdad, pero lo que caracteriza la prensa profesional no es lo que dice, sino lo que no dice. O sea, si tú publicas un artículo sobre Israel, por ejemplo, y explicas una determinada narrativa basada en hechos, por ejemplo, que los palestinos tiran cohetes, no están mintiendo, porque los palestinos tiran cohetes, está claro. La cuestión es por qué los tiran, y esa parte la omiten. O sea, la prensa profesional, corporativa, tanto en papel como la prensa, digamos, que se llama del sistema, la televisión, manipula mediante la omisión de información, que también produce fake news, claro, pero cuando pillas un fake news yo recomiendo que se vaya a saco con ellos. Yo tengo un fake news con La Vanguardia y voy a ir a por ellos, pero encontrar un fake news en estos medios de comunicación no es tan fácil, porque su falsedad no consiste en las mentiras, sino en una manipulación, como digo, mucho más sutil, que es omitir la información que haría que el sentido de la noticia cambiara 180 grados, se invirtiera, ¿no? Porque si los palestinos lanzan cohetes de feria contra Israel, eso es cierto, pero lo que hay que explicar es qué ocurre antes para que los palestinos lancen esos cohetes de feria que normalmente no tienen ningún efecto. Sí que provocan algún muerto, pero normalmente es solo una resistencia simbólica. Entonces la manipulación consiste en hacer el artículo diciendo Israel responde a los misiles de la yihad islámica. Entonces ya en eso ya está todo, porque Israel no está respondiendo.
es Palestina la que responde a las políticas genocidas de Israel. Entonces tú puedes decir que es mentira que los palestinos han lanzado esos cohetes, no lo puedes decir, no es un fake news. El fake news estriba, suponiendo que eso sea un fake news, en la información omitida. Que yo sepa, los mecanismos neutral, maldita, no detectan las omisiones. Y por tanto hay que seguir leyendo la prensa del sistema para al menos informarse de lo que dicen y tener información sobre lo que omiten. ¿Y dónde sacas la información que ellos omiten? Pues miren detrás mío. Detrás mío está lo que omiten. Hay que ir a la bibliografía científica de los autores. Ahí encuentras todo lo que la prensa omite. Ya digo que tengo un contencioso con La Vanguardia por un artículo y les pondré un ejemplo concreto de lo que estoy hablando. Entonces, cuando te venga alguien y te diga es que yo no me creo nada de lo que dice la prensa del sistema, y entonces pues me baso en cosas como El Diestro y cosas así, ¿no? O el canal de Julio, 5TV, no sé qué. Bueno, pues lo siento, pero no, la cosa no va así, porque esos canales en los que tú confías, o sea, tú no miras la información en sí, miras la fuente, miras el canal, y lo que dice ese canal es cierto, pero lo que dice la prensa es falso. Pues no es así. Lo que dice la prensa es cierto, pero está manipulado por todo lo que no ha dicho. Y en cambio lo que dicen esos canales puede ser todo mentira, o sea, una fake news detrás de otra, y tú te lo comes. Y esto la oligarquía lo sabe y lo promueve. Y tú te has ido de Guatemala a Guatepeor pensando que te ibas de la mentira a la verdad, por no pensar con suficiente rigor en qué consiste la mentira de la prensa, por no saber, porque eso implica, claro, mucho trabajo, leerse muchos libros, lo que la prensa omite, y por creerte auténticos canallas, mentirosos, sin verificar su información, como el expediente Royuela. Y todo esto forma parte de la estrategia de la oligarquía. Todo eso está perfectamente diseñado para preparar una dictadura que ellos van a imponer, porque ellos mismos están deteriorando la democracia para que al final todos aplaudan a un supuesto dictador patriota. ¿Y sabéis quién va a ser ese dictador patriota? Pues yo os lo digo. Ese dictador patriota va a ser un títere de la oligarquía, pero os lo van a vender como un supuesto resistente contra la oligarquía, y vosotros os lo vais a comer. Os lo vais a comer. Y vais a decir, pues sí, venga, adelante. Ya está bien. Lo que hacen falta son fusilamientos. Lo que hace falta es esto, lo que hace falta medidas radicales. ¿Y sabéis quiénes van a ser las víctimas de esas medidas radicales? Vosotros. Vosotros vais a dar fuerza y poder a vuestros propios verdugos. No estoy hablando de los seguidores de este canal, estoy hablando en general de toda la fauna que corre por internet diciendo auténticas barbaridades y en algunos casos haciendo lo que sus amos quieren que hagan, y haciéndolo incluso conscientemente, como es el caso del expediente Royuela, que para mí es un ejemplo de la disidencia, de la falsa disidencia y de la metodología para destruir desde dentro a la resistencia. Con lo cual, no sé si he dicho ya, he respondido a las cuestiones que me planteaban respecto de las elecciones, de las votaciones que se celebran mañana. No creo en ninguno de los partidos, todos son partidos de la oligarquía, pero tampoco creo en la falsa resistencia que hay en la red, como Rubén Gispert, por ejemplo, todos los trevijanistas, como los royuelistas. No creo en nada de eso, no creo en terra ignota.
O sea, para mí todo esto forma parte de las estrategias de la oligarquía para conseguir sus objetivos. Ya sabemos que sus objetivos son un gobierno mundial, un gobierno que estará controlado por la oligarquía sionista. Esto lo sabe todo el mundo. Todo el mundo que está un poco informado. El tópico del gobierno. Luego vienen las tonterías como que ese gobierno mundial son satánicos, son... En fin, no son satánicos. Su referente es la Biblia. Y por eso te promueven en la red que la oligarquía o las élites son satánicas. Ellos ya saben lo que promueven en la red. Su programa está en la Biblia. A ver si nos enteramos ya de una vez. Porque enterarse de que Ronald Reagan, por ejemplo, o Margaret Thatcher eran puritanos evangélicos, no hace falta saber mucho. ¿Alguien me va a hacer creer que Ronald Reagan era un satanista? ¿De verdad? ¿O Margaret Thatcher, que fueron los impulsores de los programas neoliberales y los políticos arquetípicos de la oligarquía? ¿Netanyahu es un satanista? ¿Los rabinos ultraortodoxos son satanistas? ¿Alguien me va a hacer creer esto? Basta ya de creerse las mentiras que la propia oligarquía propala en la red. La oligarquía es judeo-cristiana. A ver si nos enteramos. A ver si nos enteramos. La masonería es cristiana. Claro, no es católica, pero es cristiana. Fundamentalista evangélica. Claro que sí. La masonería ha pilotado la modernidad, pero la ha pilotado para controlarla y que no se salga de los esquemas bíblicos. La masonería es tan judía como cristiana, pero también musulmana, porque en la masonería están los tres símbolos: el Islam, el judaísmo, el cristianismo, las tres religiones de Abraham. El objetivo de la masonería no es el cristianismo, no es abolir el cristianismo, es impedir que la modernidad se salga de los carriles judeocristianos o abrahamánicos, mejor, de las tres religiones abrahamánicas, y recupere sus raíces precristianas grecorromanas. Ese es el verdadero objetivo de la masonería. Y de ahí que la oligarquía promueva en la red mamarrachadas como que las élites son satánicas. Claro, cuando te dicen que las élites son satánicas, tú te reafirmas en tus creencias bíblicas y con eso la masonería ya queda satisfecha. Y es todo lo que tienes reservado para ti, que no te escapes del universo bíblico, ¿verdad? Que vayas diciendo que los judíos son demonios y cosas así. Nada más útil para la oligarquía sionista que una crítica de la oligarquía sionista consistente en decir la chorrada, porque tiene otro nombre, que los judíos son demonios. Eso ya le va bien a la oligarquía sionista. Y tú vete repitiéndolo, creyendo que te opones a la oligarquía sionista y lo que estás haciendo es lo que ella quiere que haga desde los protocolos de los sabios de Sion que ellos mismos promovieron. Esta es la realidad. Y es que la resistencia está en mantillas. La resistencia... No hay resistencia. Yo os diría que busco en la red a alguien que sepa contra lo que hay que resistir, y no lo encuentro. Me encuentro mucha gente que dice, sí, sionistas, son demonios, los judíos. Eso es todo, ¿no? Lo máximo a lo que se llega, y es una mamarrachada. Los judíos no son demonios, son personas como nosotros. Y no todos los judíos son sionistas, y no todos los sionistas son judíos. Estas cosas que parecen como concesiones que se haga a la legalidad, lo dice para que no le persigan. No, lo digo porque es verdad. Lo digo porque es verdad. Y porque la falsa crítica bíblica al antisemitismo cristiano es lo mejor que le ha podido pasar a la oligarquía sionista. Porque si esa es la crítica, si eso es
todo lo que tienen que decir contra la oligarquía sionista, ya han ganado. Y yo quiero una crítica de la oligarquía sionista que diga la verdad, que respete los cauces, los patrones de conducta y pensamiento de la ciencia, que es una institución griega, precristiana, de la filosofía, de la ilustración racional. Ese es el camino para criticar a la oligarquía sionista, no afirmar la mamarrachada de que los judíos son demonios. Eso es una mamarrachada. Y eso favorece los intereses de la oligarquía sionista. Por lo tanto, no interpretéis mis críticas a los protocolos como diciendo, no, es que todo eso... No, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que eso era una falsa crítica, que eso era un fraude. Igual que es un fraude el expediente Royuela, QAnon. La oligarquía lo primero que hace es colonizar el espacio de la crítica que podría surgir. Lo controla, encauzando la crítica en una determinada dirección, como se hizo en el 11M, preparando el terreno con señuelos para que la versión alternativa hablara de ETA. Es lo mismo. O sea, la oligarquía no solo promueve algo, sino que controla el espacio de los posibles críticos, de la posible resistencia. Y no lo hace pagando a la gente, tendría que pagar a mucha gente, sino creando los canales, los carriles básicos sobre los que circulará toda crítica y haciendo que esos carriles sean inocuos para ella. Incluso que la refuercen, como cuando hacen correr la voz de que la oligarquía es pagana, nazi, atea, satanista. Todos estos discursos son discursos de la oligarquía para impedir, para amordazar, para confundir e intoxicar lo que sería una auténtica crítica. Una auténtica crítica será racional, fundamentada en los principios de la ciencia, en hechos perfectamente argumentados y acreditados, será pacífica. El terrorismo favorece a la oligarquía quiere terrorismo, tanto cualquiera que os proponga actos terroristas está trabajando, lo sepa o no, para la oligarquía, porque nada hay más útil para la oligarquía que el terrorismo, el antisemitismo. Todo esto son trampas, todo esto hay que evitarlo. La crítica, la resistencia, repito, será racional, será pacífica, evitará la violencia, evitará el antisemitismo y evitará los discursos de odio. Yo me baso en muchos autores judíos que critican los bulos de la oligarquía. He citado a un montón y todavía tengo más, y tengo cosas guardadas para cuando llegue el momento, y sus autores son judíos que han renegado de lo que es el meollo supremacista del sionismo, que es el concepto de pueblo elegido. Y yo estoy muy agradecido a esos judíos y los respeto, y por lo tanto nunca apoyaré el antisemitismo en el sentido en que se interpreta en la Biblia, es que todos los judíos son demonios. Yo lo que promuevo es una crítica del judaísmo, igual que promuevo una crítica del cristianismo o del islamismo. El islamismo estamos acostumbrados, ¿no? Los islámicos, pero hagamos esa misma crítica de los fundamentalistas judíos o de los fundamentalistas cristianos, que son tan intolerantes como los fundamentalistas islámicos. Y por supuesto, nada contra el pueblo árabe. Al contrario, yo favorecería un nacionalismo árabe que les liberara del Islam, igual que favorecería un nacionalismo europeo que nos liberara del cristianismo, del judeocristianismo, y favorecería un nacionalismo judío
no supremacista, porque eso viene de su religión, un nacionalismo judío respetuoso con todas las nacionalidades, porque ser nacionalista significa respetar la nación, no solo la propia nación, la nación de todos. El nacionalista es el que cree que el sujeto de la historia no es el individuo. Esto es una trampa para disolver a las naciones, sino las naciones democráticamente articuladas y respetuosas con todas las otras naciones son los sujetos de la historia. Esto es lo que yo defiendo. No sé si concuerda con lo que otros defenderán o interpretan como fascismo, pero para mí el nacionalismo es eso. El nacionalismo es elevar la nación a valor supremo, por razones que ya explicaré y que no tienen nada que ver con el irracionalismo, al contrario. Al contrario, hay una identificación entre la nación y la verdad, pero entre todas las naciones y la verdad. Y esa es la única forma de que el nacionalismo no se convierta en un supremacismo y nos conduzca a la barbarie. Como nos conduce a la barbarie el liberalismo con sus políticas absolutamente criminales de sometimiento de la comunidad nacional a los intereses de la economía, políticas cuyos resultados ya conocemos, o el comunismo, cuya criminalidad, basada en la idea de que aquí en la Tierra se tiene que realizar cierta utopía que es irrealizable, y si no se realiza, buscan culpables de que no se realice, es imposible que se realice, 2 y 2 son 6, y entonces empiezan a matar gente. Pues el nacionalismo también tiene una versión así, y es la creencia de que mi nación es el pueblo elegido y todas las naciones existen para servirnos. ¿Cuál es la matriz de ese concepto del nacionalismo? Pues mire, precisamente la Biblia. La Biblia. Y yo ese nacionalismo lo rechazo. O sea que no hay un nacionalismo bueno y un nacionalismo malo en abstracto. Hay que entrar en concreto, igual que cuando decimos que la prensa miente, hay que ir a la noticia concreta y tomarse el trabajo de falsar esa noticia, de ver lo que es cierto, lo que es falso. Y lo mismo con todo. El sistema judicial está corrupto, pero eso no significa que todos los jueces sean corruptos y que tú puedas ir inventándote denuncias falsas, diciendo, no, es que con que el sistema está corrupto, estos también lo están, es igual, me invento la denuncia. No, todo eso solo sirve para destruir, desacreditar nuestros valores, nuestros principios. Un nacionalismo que mata a otras naciones no me interesa, desacredita el nacionalismo, yo no quiero eso. Una crítica a la corrupción que consiste en inventarse denuncias contra supuestos corruptos que no lo son, no me interesa, porque hace daño a la causa. Unos patriotas, supuestos patriotas como Trump, que lo que han hecho es desacreditar las políticas proteccionistas y los han puesto ahí para eso, para que ellos, apelando a ese discurso, hicieran todo lo que han hecho y la gente podría decir, tú defiendes lo mismo que Trump. Pongamos por caso, ¿no? Y pongo a Trump como ejemplo. Entonces yo lo que pido es un poco de rigor, y todo lo que yo digo se resume en una sola cuestión: el principio de veracidad. El principio de veracidad es la base de todo. Alguien que miente no puede estar en la resistencia. La veracidad no significa que tú tengas la verdad, significa que tú estás dispuesto a someterte a la verdad, sea cual sea, y si te has equivocado, corregir tu postura y aceptar que te has equivocado. Eso es el principio de veracidad. Y ese es el fundamento de la resistencia, la verdad. Y si queréis resumir lo que es la oligarquía, os lo diré. Para la oligarquía lo que importa es el poder.
así como hay un principio de veracidad, hay un principio del poder, y ese incluye la mentira. La mentira sistemática. La oligarquía miente. No ha dejado de mentir. Las armas de destrucción masiva son solo de Irak. Las supuestas armas de destrucción masiva de Saddam Hussein son un ejemplo de lo que yo llamo la mentira oficial. Apareció en todos los medios de comunicación y ahora hablan, esos mismos medios de comunicación, lloran por las fake news de la red y que hay que defender un periodismo profesional. Pero vosotros promovéis la mentira y el fake news cuando vuestros amos os lo mandan. Y vosotros habéis enseñado a la gente a mentir. Y os digo, no sigamos el ejemplo. No sigamos ese ejemplo. Al contrario, defendamos la democracia. Rechacemos toda forma de terrorismo. Defendamos la verdad y la objetividad. Intentemos ser personas decentes, no mafiosos, porque ellos lo son. Yo no seré un mafioso, aunque todos los políticos del sistema lo sean. Seguiré intentando ser una persona decente. Y la base de todo, insisto, es el principio de veracidad, que es una ética. Es una ética que afecta a todo, porque tú no puedes hacer canalladas sin mentir. Si respetas el principio de veracidad siempre, las canalladas quedan excluidas. Solo la verdad, en el sentido de principio de veracidad, no de que nosotros poseamos la verdad, no. Eso es todo lo contrario. La verdad siempre ha de estar sujeta a escrutinio, a crítica, y la verdad no es nunca una verdad revelada por fe. Eso es una mentira entre 50.000 mentiras. No hay una verdad que no se pueda argumentar, una verdad por fe. Eso forma parte de la cultura oligárquica. La verdad es ese principio de veracidad y esos criterios de verificación de lo que es supuestamente verdad mediante el razonamiento y la prueba. Y eso es también una ética del comportamiento. Porque, insisto, no se puede ser un canalla sin mentir. Los canallas siempre terminan, antes o después, si no empiezan ya desde el principio, mintiendo. Esto es lo que yo promuevo en mi canal. Dicho lo dicho, y para concluir con el tema de las elecciones, no voy a recomendar a ningún partido. Tampoco voy a recomendar la abstención. Reflexionen sobre lo que les he dicho. Yo sé que no voy a votar, yo no voy a votar, pero no voy a recomendarles a ustedes que no voten. Reflexionen sobre lo que les he dicho y verán que la solución no es votar, ni votar a este, ni votar a aquel, ni no votar, sino hacer ciertas cosas que hay que empezar a hacer. Y eso significa recuperar, para empezar, la soberanía nacional, que es el fundamento de la soberanía popular. Cuando hayamos recuperado eso, la soberanía nacional, debemos empezar a promover la soberanía popular y lo que son las prácticas de razonamiento, argumentación, pensamiento, para que una asamblea nacional pueda funcionar sin caer en mamarrachadas, en ridículos, en populismos baratos y en todo lo que con razón la oligarquía está mostrando al mundo. Fijaos lo que pasaría si hubiera una democracia participativa. Fijaos en estos ignorantes que han llegado a apoyar el expediente Royuela sin ninguno capaz de leerse una pericial que en 15 minutos se veía que era falsa. ¿Cómo podemos dejar la nación en manos del populismo? Pues claro, pero ellos fabrican los populistas. Ellos fabrican el tipo de personas que luego les sirven para decir que cuidado con la democracia, cuidado con el populismo. ¿Y para qué? Ya sabéis para qué. Para instaurar su gobernanza mundial, que será una dictadura. Algunos aplauden la dictadura, pues iros preparando una dictadura en
en la que cierto supuesto pueblo elegido nos tratará como ganado. Cuidado, cuidado con lo que hacéis, porque todo tiene consecuencias. Y lo digo una vez más, cuando vosotros vais, ellos han ido y han vuelto un montón de veces. Reflexionad sobre vuestras reacciones primarias, sobre vuestras reacciones viscerales, sobre vuestra... Veis una cosa en la pantalla y automáticamente tenéis una reacción. Cuidado con eso, porque eso es lo que ellos buscan. Y lo que vosotros veis como alguien de la resistencia es uno de ellos, que busca promover vuestra reacción visceral contra alguien, porque normalmente es contra alguien. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Antes de tener esa reacción emocional visceral, pensad, razonad, dudad, porque en ello os va la vida. Gracias y buenas tardes.